¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos recorriendo Historias de Matchday, este libro que lanzamos a finales del año 2022. Y tengo a mi lado a uno de los escritores de estos relatos de fútbol que dieron vida a Historias de Matchday. Con nosotros, Aldo Rómulo Esquiapacase. ¿Qué tal, Aldo? Hola, Robert, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. La invitación, cuando te llega eres alguien que escribe a menudo, ¿no es cierto? Tanto columnas de opinión, has escrito en importantes medios, ahora estás en El País. Cuando te llega la invitación a escribir estas historias de Matchday, que es el primer libro, luego de 19 años que tiene el canal del fútbol, ¿qué te pareció la idea? Un cacho de entrada. Perfecto. ¿Para qué vamos a mentir? Y dos, dije, pero si yo no tengo tanta historia en el canal como para narrar algo. Y tuve que preguntar. Tú te tienes que acordar que entré y dije, hombre, ¿qué diantre? Tú me dijiste nada, algo que te haya llamado la atención en la época en que trabajamos, y ahí se demoró en llegar la historia, pero llegó finalmente. Ya, y dentro de esas historias que fuiste a buscar en tu cabeza, no llevabas tanto tiempo trabajando en el canal, cuando escribes, no esta historia, cuando te pasa esta historia, ¿no es cierto? Turner se quedó con los derechos del canal del fútbol en el año 2019 y vino el estallido social y luego la pandemia. Y ahí en la pandemia nace esta historia, ¿no es cierto? ¿Qué otra historia hubieses podido escribir antes de esta? Ninguna. Ninguna. No. Esta Pero es la historia. Es que, ¿sabéis qué? A mí esta historia, me va a marcar para siempre. O sea, trabajar acá, físicamente acá, implicó muchas cosas. O sea, implicó largos desplazamientos, implicó irme tarde por las noches, implicó pasar por la pandemia, implicó tomar una postura, ponte tú, con el que no baila pasa. ¿Ya? Entonces, en algún momento dije, esta cuestión a mí no me va a pasar, y si me llega a pasar, ya sabía lo que tenía que hacer, hasta que un día me pararon acá en el Parque O'Higgins y tuve que tomar una decisión en fracción de segundos, digamos. Pero yo voy a recordar por siempre. ¿Bailaste? Bailé, pero semi-bailé, porque una cabra me reconoció en medio de todo este chamullo, el barullo y todo el cuento. Bailé solo para ella, con la puerta abierta, y me subí arriba del auto y rajé, digamos. O sea, no fue un baile, lo que temía era que me reconocieran. Perfecto. ¿Sabes que cada noche, cuando me voy del canal, paso frente a la Penny, cuando están tirando las pelotas para adentro? Sí. Que le ha pasado a todos los que trabajan acá. Y uno dice que pega más fácil el otro día, cuestión de que un gendarme vaya y recoja todo. Y me voy pensando en eso hasta mi casa todos los días. Bueno, en fin, volviendo a la historia. Tú sabes que en la pandemia, en lo peor de la pandemia, yo hacía el noticiero desde mi casa. Sí, me acuerdo. Una casa que juré no abrir nunca para que se hiciera nada televisivamente adentro. Durante 3 meses me tomaron todos los ángulos posibles, no solo del patio, sino que además del comedor, del living, de la cocina, todo el cuento. Tu librería y tu biblioteca. No, y además tenía que pasar un trapo después con alcohol, claro, porque en la casa estaban y los camarógrafos entraban como vestidos de astronautas. El programa de radio lo hacía desde mi casa, con un equipo que afortunadamente habíamos comprado un par de años antes para transmitir en los viajes y esas cosas. Pero el único momento en que salía era para venir a hacer programas acá, era para venir a transmitir cosas acá. Y era una experiencia tan increíblemente parecía película de Danny Boyle. O sea, mi escritorio en esa época era el último escritorio de los lugares comunes. O sea, tenía que cruzar toda una desolada redacción para llegar a sentarme en mi escritorio, donde además la luz estaba apagada. Y donde la gente tampoco se quería encontrar mucho, o sea... Estaban la señora Laceu, con las que establecí una muy hermosa amistad desde ese entonces. Y a mí no se me va a olvidar nunca ese tránsito que tenía que hacer para llegar al computador, para sacar las cosas, para imprimirlas, era fantástico. Pero no te puedo imaginar la alegría que era salir de la casa, hacer el recorrido en una ciudad vacía, llegar a un sitio desolado para transmitir un partido de fútbol. Yo encontraba que era la mejor pega del universo, y además la connotación de lo que transmitíamos. Exacto. De qué transmitíamos, y en las circunstancias en las que o sea, yo era un gallo tan inmensamente feliz que no te puedo imaginar. De ahí nace el título de este relato, Un sueño en la pandemia. Explícanos un poquito cuál fue ese sueño, y para que la gente se vaya enterando de cuál fue tu sueño en la pandemia. Sí, yo soy el mayor del lote. De los que están en pantalla soy el más viejo, para decirlo con todas sus letras. Y por lo tanto, cuando uno se refiere a cosas que pasaron, los tipos dan por hecho que tú las viviste
o que la estáis recordando. O sea, no hacen la conexión inmediata. Este gallo lo leyó en alguna parte o lo vio no, piensan que lo viviste. Y cuando hablábamos del Mundial de 62 lo hacía con tanta pasión y con tanta virulencia que la galla estaba convencida que yo había visto el Mundial de 62 y tenía un año, ¿ya? No solo visto, comentado, relatado. Sí, claro, que ya estaba al lado Julio Martínez cuando dijo Justicia Divina en Arica, y hay que explicarles que no. Yo para el Mundial tenía un año, y una de las historias favoritas de mi casa era cuando me llevaron a ver el Mundial. Cuando en brazos de mi madre yo estaba en la plaza de Talagante, mi viejo tenía una ferretería y un negocio, un mini supermercado en la plaza de Talagante, e instalaron un televisor en la plaza de Talagante. Y a mí me sacaba mi mamá en coche y me llevaban a ver el Mundial, una experiencia que obviamente no recuerdo nada, ni un carajo. Pero se contaba y se relataba mucho esta historia. Y mi papá fue a partidos marginales de esta Copa del Mundo. Iba a Rancagua a ver los partidos del grupo de Inglaterra y Argentina. A los que le faltaba público. Exactamente. Y mi viejo vivió el Mundial de Chile con una cuestión muy personal, porque él fue siempre italiano. Mantuvo la nacionalidad italiana y todo el cuento, e Italia pasó a ser el gran villano del Mundial del 62. Lo que se había escrito y cómo entonces el partido entre Chile e Italia fue una batalla, la batalla de Santiago. Pero mi viejo fue a ver, porque le regalaron entradas a una empresa que se llamaba Grace, fue a ver Italia-Alemania, que también era un duelo con historia. Clásico de Europa. Y es un partido que él no olvidó nunca. Por lo tanto, para mí el Mundial era una experiencia única y irrepetible. Y además, también está expresado en el cuento, porque en algún momento, a propósito de mi relación con el cine, conocimos a Alex Doll, que es el dueño del cine Normandía, donde fuimos a ver un montón de películas, y que compró 300 tarros de películas, ponte tú en algún momento, y encontró esta cosa de Colo Colo 73 y una película pero fascinante, que era pegar con cola, digamos, todos los noticieros de Melco que se hicieron del Mundial. Que se despachaban. Se despachaban a la empresa minera, fíjate. Se mandaban a Subel y a Chuquicamata para que los trabajadores pudieran ver el Mundial. Y quedó esta cuestión. Estaba ahí, estaban todos los partidos salvo Chile e Italia. Pero estaban todos los partidos en un recuento que me parecía fantástico y que durante mucho tiempo llevamos a los jugadores de la selección, a ejecutivos de la tele y un montón de gente al Normandí a que vieran esto y que de alguna manera lo sacáramos. Bueno, el Guatón Doll cobraba un ojo en la cara, lo sigue cobrando, tengo entendido. Lo supimos. Ahí está. Y esta cuestión nunca trascendió. Pero, o sea, nosotros le servíamos el café al Chita Cruz. Cuando estábamos en Normandía, estuvimos sentados a Tito Fuyú, a Jorge Toro, a Leonel Sánchez. En las avant premier que se hacía sí, en torno. Entonces los llevamos un par de veces y los llevamos con los ejecutivos, todos salían fascinados, pero nunca logramos comprarlo. Entonces, junté estas tres cosas, que me llevaron a la plaza a ver el Mundial, teniendo un año, que lucháramos vanamente porque la gente conociera el Mundial y esta posibilidad fantástica, increíble que se abrió de tener los partidos de la Copa del Mundo a través de TNT, de transmitirlos, y de hacerte parte de la historia. Yo cuando me sentaba a transmitir los partidos sentía que era parte de la historia. Pucha, podemos contar intimidades, ¿no? Sí, claro. Uno de los partidos nos quedó mal grabado. ¿Ya? ¿Cuál fue? ¿Cuál de todos? Pucha, quedó acelerado, se escuchaba más rápido. ¿Que no fue el del tercer lugar, o no? El del tercer lugar, Chile con Yugoslavia. Y tuvimos que hacerlo de nuevo, tuvimos que hacerlo 2 veces. Y yo la segunda vez sentí que no era lo mismo. Ponte tú. Porque partido lo habéis visto. Claro, que el partido lo había visto porque estaba sentado y tuve que comentarlo. Entonces, me pareció una experiencia única, irrepetible. O sea, de las cosas profesionales que he hecho, mira, eso debe haber sido de lo más increíble. Y básicamente, ponte tú, porque era reencontrarse con el Negro Palma después de meses de encierro. O sea, era volver a generar en una burbuja, en un espacio cerrado, clausurado, lleno de temores y miedo, una vivencia que para nosotros era más o menos cotidiana, ¿no? ¿Sentías alguna carga por relatar esos partidos? De traspasar, ¿no es cierto?, esa energía que fue épica, ¿no es cierto?, de aquel entonces del 62 a las nuevas generaciones. ¿Había una cuota de responsabilidad o te lo tomaba como un partido más? No, porque estábamos en pandemia. Cuando me entregan los partidos que voy a hacer, o sea, me tiro de cabeza a investigarlo, a estudiarlo, a cachar qué pasaba, en qué minuto pasaba, cuáles eran las circunstancias que lo rodeaban. Tuvimos que hacer unas cápsulas para el programa que eran también fascinantes, porque contaba historia de la nueva ola, o que había venido Louis Armstrong antes de la... Entonces, o cómo pegaban los Beatles en aquella época. Claro, nos íbamos disfrazando de acuerdo al mundial que íbamos viviendo.
Entonces fue de verdad súper entretenido, súper entretenido. Fue ese, además había el partido del tercer lugar, ponte tú, siempre se vio el gol de Eladio Rojas, siempre se vio el gol penca, el gol que está en la red, el gol, y estas como eran transmisiones FIFA, exacto, el gol se veía entero. Sí. Entonces era una experiencia realmente increíble. Bueno. Y se reitera una tesis que teníamos nosotros, que por Dios que jugaba bien ese equipo. Y era un equipo que jugaba más o menos las tendencias actuales y todo el cuento, y los laterales cómo se proyectaban. Y era ya por fin, viendo el partido completo, ratificar lo que sabíamos los que habíamos estudiado el tema. ¿Y fue el 62 de los mundiales que transmitimos el que más recuerdas? Pues te tocó también el 66, después el 74, viajamos el 82, nos fuimos al 98, transmitimos el 2010. Sí, porque el resto de los mundiales, fíjate que el mundial del 66 ya se había comprado una tele grande en la casa, una Blaupunkt, que era gigantesca y que estaba en el living. Yo no me acuerdo de haberlo visto, pero sé que se vio. Y no me pregunté cómo se veía, porque tampoco había satélite, no es que se viera ahí. Pero esa fue la tele en que vi la llegada del hombre a la luna, y esa fue la tele donde vi pelear a Godfrey Steven con Yoko Daillo el 71. Pero una tele, tú ya cachabas que estaba en A mí me divirtió mucho el Mundial del 66 porque lo reporté mucho. Porque yo creo que había un montón de historias del Mundial del 66 que no se sabían demasiado. Como por ejemplo la pelea que hubo dentro del plantel por los zapatos. ¿Ya? Porque hay unos que habían firmado con Puma y los otros de Picao firmaron con Adidas. Y tuvieron que ir a Alemania Oriental a firmar el contrato con Adidas. Y los zapatos no se prestaban, obviamente. Pero, y tú supiste, o sea, se los pasaron encima de los partidos, entonces no iban a jugar con zapatos que les apretaban. Y por lo tanto usaron los zapatos antiguos, que eran negros enteros, y le pintaron las 3 rayas blancas con pintura. Y el partido con Italia llueve. Sí. Llueve y se les empieza a borrar. Entonces, tizaron de nuevo sí, no. Y ahí hay más historia de división de grupo y todo el cuento. O sea, pero en términos generales, transmitir los mundiales durante la pandemia fue un ejercicio fantástico. Un ejercicio fantástico que obligó a revisar un montón de cosas. Para el Mundial del 74 vi de nuevo a los Guasos Quincheros saliendo de adentro de la pelota. Sí. Y yo recordaba solo los Guasos Quincheros, y había una cantante que cantaba en Rapa Nui. Había un montón de cuestiones más que yo encontré muy entretenidas. Aldo, la pandemia nos dejó, hablábamos con el Vichy, de atesorar también las cosas que uno vivió, ¿no es cierto?, sus familiares. Nos tocó estar alejados, ¿no es cierto?, de nuestras familias durante muchas semanas, meses incluso. ¿Fue volver a reconectarte, por lo que entiendo, con tu papá, con tu abuelo, el hecho de viajar en el tiempo y vivir de nuevo en los mundiales? De alguna manera, sí, fíjate. Mi viejo tenía una connotación especial porque él había vivido un mundial. Mi papá murió en el 2018, el día de la final del Mundial de Rusia. Uh-huh. ¿Ya? Y me contaba muchas historias porque la selección española se fue a concentrar a Rapalo, que era su pueblo natal. Y él hacía la chancha en el colegio para ir a ver al Divino Zamora. ¿Qué es la chancha? No iba a clase, digamos. Ah, perfecto. Entonces, no iba a clase y se pegaba a la reja a ver al Divino Zamora, que era el mejor arquero del mundo en aquella época. Esto porque nuestro amigo el Pato, el sonidista, no sabía lo que era hacerse la chancha. Ahí se lo estamos explicando para que lo sepa. Pato tiene como 1000 años, no sé, perdóname. Y varias chanchas se hizo. Sí, hacía la chancha constantemente. Pero me contaba historia del Mundial del 34, pero fundamentalmente me mostró en alguna oportunidad el álbum, el primer álbum de monitos, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. Vendían unos chocolates en Italia y adentro de cada trocito de chocolate venía una figurita de un jugador del Mundial. El año 34. Y él las pegó en un cuaderno. Que no era de la marca que hoy hace el álbum, ni no, pero para nada, hacían un chocolate. Después vienen las figuritas Liebig, que también se hacen famosas. Pero no, mi papá tenía las figuritas de los chocolates pegadas en un cuaderno, además del año 34. El tipo se vino en un barco a los 12 años y se trae el cuaderno. Lo tenía fondeado en su escritorio y ahora... O sea, él hizo un álbum sin saber lo que estaba haciendo. Era como coleccionar unas cartas que venían en un chocolate sin saber lo que estaba... Y sabes que el año 34 España, que era el equipo que él iba a ver cuando se arrancaba el colegio, juega con Italia, juega 2 partidos, una definición de 2 partidos. Muchos años después, en mi segundo viaje a Europa, mi viejo me hace un encargo y me pasa un sobre, porque sabe que voy a ir a Italia a transmitir los partidos finales de la Lazio de Marcelo Salas. Y me dice, ¿sabes qué? Anda a Rapalo y entrega este sobre en determinada dirección. Y yo voy a Rapalo, ¿ya? Llego a esta dirección
me atiende un cabro más o menos joven y me dice, es mi papá que está arriba, y era un viejo de la edad de mi papá, era un viejo muy viejo. Estamos hablando del año 99. Claro. Y yo le entrego el sobre a este caballero, y adentro del sobre mi papá le había mandado la figurita del chocolate del Mumo Orsi. No te puedo creer. De Raimundo Orsi, que fue campeón con Italia, era argentino, pero fue campeón con Italia en el año 34. El Mumo Orsi murió en Chile. Se vino a jugar a Chile en la década de los 40. Yo entrevisté al Mumo Orsi, y cuando termino la entrevista con el Mumo Orsi, estoy hablando de los 80, le digo, ¿sabe qué? Mi papá estaría encantado de verlo. Y llevé a mi papá a que conversara con el Mumo Orsi, lo dejé ahí, estuvo 3 horas, lo pasé a buscar. Mi viejo nunca me contó de lo que hablaron, pero el Mumo Orsi le firmó la tarjetita y se la mandó a este amigo que vivía en Rapalo. ¿Y sabéis por qué se la mandó? Supe muchos años después. ¿Ya? Porque en esa época no había tele, no había... El único que tenía radio en el pueblo era este gallo que se llamaba Hugo. El único que tenía radio en el pueblo era él, y se juntaban en su casa a escuchar los partidos en su radio. Y mi viejo consideró que mandarle la estampita de Raimundo Orsi firmada era la mejor manera de pagarle la cocha. ¿Y la pagamos? La pagué, sí. No, digo, y la emoción del tipo, me imagino... Estaba muy viejo, yo creo que estaba demasiado viejo. No, me emocionó. El único que se emocionó en toda esta historia no fue ni el hijo de Don Hugo, ni Don Hugo, ni mi papá, fui yo. Entonces yo encontré que la historia era fantástica. Es notable. Oye, así que bueno, los invitamos a leer esta historia que nos cuenta Aldo, Un sueño en la pandemia. Y ahora pasamos, Aldo, a preguntarte particularmente cómo ha sido estos años trabajando en el canal. ¿Qué fue lo que te motivó a venir a trabajar al canal del fútbol? Hay una cuestión que es súper importante para llegar al canal del fútbol. Yo había tenido la oportunidad de venir antes, pero me parecía que la relación directa de los clubes con la propiedad del canal, no, por mi estilo, por la manera de decir las cosas y todo el cuento, no iba a resultar. Se lo dije así a la autoridad del canal en aquella época, en 2 oportunidades. ¿Sabes qué? No va a resultar. Si yo me tengo que entender directamente con los clubes, no va a resultar. Es una relación siempre compleja, tú lo sabes mejor que nadie, siempre muy, muy, muy complicada, pero yo siento que ahora le respondo a mi jefe, que mis jefes son del ámbito de las comunicaciones, que entienden que hay una experticia detrás de la transmisión, que entienden que hay un valor importante en términos de transmitir la pasión del fútbol en un momento en que a la familia le cuesta mucho llegar al estadio, transmitir esa pasión a través de la tele. ¿Cuál es el rol de TNT Sport hoy? Yo creo que ha sido un rol subsidiario, el rol subsidiario desde que se hizo complejo ir a los estadios. Y no hablo solo del tema de la violencia, hablo también del tema de las acomodaciones, hablo del tema de las dificultades para acceder a la entrada, hablo de reemplazar de alguna manera la experiencia estadio con la experiencia hogar, la experiencia bar, la experiencia el partido compartido, la experiencia asado. Y yo creo que esa cuestión es increíblemente valiosa. Mira, yo cada vez que transmito me hago la imagen de que estoy transmitiendo para un bar tipo inglés. ¿Ya? Tú no estás transmitiendo para una persona. Yo vengo de la televisión abierta. Yo entiendo que la experticia de transmitir para la televisión abierta es distinta a transmitir para la televisión de nicho. Pero a mí lo que me gusta es imaginarme a mucha gente compartiendo la misma imagen, la misma pasión en medio de una cuestión que se transforma en una fiesta. O sea, tú estás transmitiendo una cuestión que es entretenida, básicamente, y donde hay gritos, y donde hay abrazos, y donde se replica la experiencia estadio. Y yo creo que eso tiene que ser el valor permanente de las transmisiones de TNT. O sea, pensar que estás llevándole la fiesta a la gente que no puede estar en la fiesta. Y esa experiencia tiene que ser igual de grata, igual de emocionante, igual de inolvidable a la experiencia que tenías tú cuando cabros chico y llegabas y entrabas a un estadio y veías el verde iluminado. Te parecía que era increíble. Yo, ponte tú, creo que el dron reemplaza eso. Yo creo que cuando nosotros vemos el dron del estadio, esa cuestión de que viene la imagen y avanza la imagen, que para los viejos como yo, una cuestión increíble, reemplaza la imagen del cabro chico que asoma por el túnel y ve el verde del estadio. ¿Tu mejor anécdota de estos ya casi 5 años vaya a cumplir el canal? Pucha, es que mis anécdotas son siempre tan tristes. Rodrigo Garcés, que trabajó con nosotros, fue alumno mío en la primera generación de la Universidad de Chile, en el año 98, donde salieron muchos buenos periodistas. Y escribió la historia del CDF en aquella época. Y el libro secreto del CDF. El libro secreto del CDF. Y me hinchó muchísimo para que le escribiera el prólogo y dije, no. Pero
de alguna manera me comprometió para participar en el lanzamiento del libro. El lanzamiento del libro que se hizo en el Mercurio, en uno de los salones del Mercurio. Y donde estaba Rodrigo Garcés, que era el autor del libro, Cristian Segers, que era el director del Mercurio, y mi jefe directo, porque en aquella época yo escribí en el Mercurio, estaba Jorge Claro y estaba yo. Y yo hago un discurso, te juro, no estaba ni particularmente motivado, ni quería hacer nada por el estilo, pero dije, aquí la lógica es que yo sea consecuente con lo que pienso, de las dificultades que es tener un canal cuyos propietarios son los mismos sostenedores del espectáculo. Eso tiene dificultades. Para terminar diciendo que había sido una gran experiencia porque había salvado el fútbol en un momento muy, muy complejo y porque de alguna manera era un negocio que había sobrevivido a las muchísimas dificultades que planteaba en su gestación. Tanto así que después decidimos comprarlo, digamos. Y Jorge, cuando le toca hablar a Jorge Claro, se pone a llorar, pero se pone a llorar con sollozos. Y se pone a llorar a partir de lo que yo había dicho. Y dice, bueno, las críticas de Aldo, la cuestión. Y Cristian Segers, que era mi jefe, me miraba, pero con mirada asesina y escrutadora. Tanto así que cuando termina el acto, yo huyo. Estaba la familia de Jorge Claro ahí. Jorge Claro llora, yo te diría que 3 minutos y medio, 4 minutos, que a mí me parecen una eternidad, porque no podía hablar. De incomodidad. De incomodidad y todo el cuento. Imagínate, yo daba vuelta el vaso de agua. Quizás en uno de los días más, podría haber sido uno de los días más felices de su vida, terminó llorando. Terminó llorando, pero fíjate que yo creo que la experiencia para él fue buena, porque cuando logra enhebrar de nuevo el discurso, él agradece la crítica, sabe que hay un periodismo que de alguna manera lo apoyó, que no fue descarnado en su crítica, y terminó agradeciendo. No me pudo agradecer en persona porque yo ya estaba huyendo. O sea, cuando Cristian Segres estaba haciendo así, yo ya estaba en la esquina de Vespucio con Manquehue. Aldo, ahora sí que la última pregunta. Lo conversábamos fuera de micrófono. Me dijiste, no me voy a preguntar esto, te lo voy a preguntar. ¿Te sientes vigente? ¿Te sientes que podíamos aspirar, ¿no es cierto?, a completar incluso lo que nos proporciona este derecho de licenciamiento del fútbol chileno por los próximos 10 años? ¿Podemos tener a Aldo Esquiapacase 10 años más? Pucha, fíjate que yo empecé en la tele sin ser joven, pero empecé habiendo hecho el recorrido. Fui reportero, trabajé en radio, trabajé en los vestuarios, me convertí en comentarista, fui editor de la sección de deporte más importante del país, trabajé en revista y finalmente llegué a la televisión. Y llegué a la televisión para pelearme encarnizadamente. Hace poco, a propósito de mi papá, abrimos finalmente su escritorio, revisamos las cosas y me encontré, mi papá hizo un álbum de recortes con una fidelidad que me sorprende. Las cosas que dije, Robert, no te puedo imaginar. Lo que le dije al Sapo Linton, lo que le dije a Carcuro, lo que le dije a Alejandro Guillera, a Villegas, o sea, dije cosas muy terribles. O sea, lo de Jorge Claro es un moco de pavo. Yo era un gallo muy confrontacional. Entonces, mi tema es que yo durante mucho tiempo fui el más joven dentro de grupos que tomaban decisiones. Y ahora me siento el mayor dentro de un grupo que transmite sensaciones y emociones. Y te lo digo de verdad, a mí me preocupa mucho no cometer los errores que vi que se cometieron. No quiero ser el cabrón del tema, no quiero imponer determinados criterios. Creo que hay que trabajar con la gente joven y creo que los jóvenes de alguna manera te nutren. Yo entiendo que tengo una mayor expertise porque vi más cosas, porque ya soy más viejo y porque aprendí después de todas estas cuestiones. Pero sí, te debo decir que me incomoda ser el mayor porque yo entiendo que la televisión hoy día admite... Mira, que yo esté en la tele es un milagro. O sea, que yo esté en la tele es un milagro. Es un milagro en términos de que cuando entré a estudiar periodismo nunca pensé que iba a ser periodista deportivo porque tuve otras chances de irme por otro lado y elegí esta por una cuestión de convencimiento y de pasión nomás. Pucha, porque soy guatón, porque soy viejo, porque soy feo, porque tengo un montón de características que no son las propias del evento y del espectáculo televisivo. Y por lo tanto solo puedo ofrecer una cosa a esta altura, que es la pasión con la que hago la pega o lo muy entretenido que trato de hacer el trabajo. Cuando lo logro me siento contento, pero como no lo logro siempre, hay veces en que de verdad digo, pucha, esta cuestión, qué ganas de transmitirle esta cuestión a los otros gallos, porque yo siento que va a llegar un momento en que yo sea observador de todo esto. Y voy a ser un muy contento observador de todo esto. A uno que le toca observar desde su oficina el tránsito de gente,
uno ve que las nuevas generaciones te aprecian y aprenden mucho de ti. Y por eso mi palabra para ti es gratitud. Te agradezco que formes parte de esta familia del fútbol y tenerte acá, no solamente hoy día en este podcast, sino todos los días, es un lujo. Yo de verdad me enorgullezco mucho por trabajar contigo y de esta manera te quiero despedir, dándote las gracias, celebrando estos 20 años de TNT Sport y ojalá tenerte por los próximos años con nosotros y con nuestro equipo. Yo no te quiero dar las gracias a ti, yo creo que me han hecho mucho daño. Yo pensé que iba a estar retirado a esta altura y que iba a estar haciendo otras cosas, que iba a tener una pega muy... Pero ¿sabes qué? Lucharon con tanto de nuevo que se lo agradezco, pero se lo agradezco hasta por ahí porque me genera muchas dificultades familiares, como tú sabes, de tanto en tanto. Pero ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo pelean por mí. Y eso es lo que te obliga a afrontar el trabajo con las ganas de siempre. Vamos a seguir peleando por ti y ojalá tú nos sigas regalando todos los días un poco más de Aldo. Agradezco al equipo de Producción Original Digital que están ahí en nuestros controles celebrando estos 20 años también de la historia de TNT Sport y CDF. Los invito, todavía quedan un par de libros, Aldo, en librería Bros, en Lolita y también en la Feria Chilena del Libro. Estas historias de Match Day que son relatos de fútbol. No se lo pierdan porque quedan poquitas unidades. Nos vemos pronto en otro podcast. Chao, chao.